La historia no miente. En el grueso y oscuro libro de la violencia en Colombia ya tiene un capítulo reservado Álvaro Uribe Vélez, empresario y político antioqueño que logró dividir al país mediante su discurso radical de derecha, dejando tras de sí miles de víctimas, dolor y sufrimiento. Hoy el invitado es el expresidiario número 1087 985. Nacido el 4 de julio de 1952, Álvaro Uribe es hijo de Alberto Uribe Sierra, que fue un caballista relacionado con varios sectores del narcotráfico colombiano. Fue asesinado en 1983 en la hacienda La Guacharaca. Algunas teorías apuntan a que fue asesinado por un ajuste de cuentas por su relación con el narcotráfico. Se habla incluso que su determinador fue el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. La teoría de Uribe es que fue asesinado por las FARC cuando evitaba ser secuestrado. Las FARC nunca han aceptado eso y por el contrario aparecen pruebas que niegan dicha conspiración, la cual fundamenta su discurso de guerra, odio y violencia. Casado con Lina Moreno y con dos hijos de ese matrimonio, Tomás y Jerónimo Uribe. El árbol genealógico de esta particular familia está lleno de lazos comunicantes que de una u otra manera se relacionan, desde hermanos, abuelos, bisabuelos, tíos, cuñados y sobrinos, con narcotráfico, paramilitarismo, desplazamiento, despojo de tierras y violencia. Su carrera política es extensa. Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, alcalde de Medellín, concejal de Medellín en 1984, senador de 1986 a 1990, senador de 1990 a 1994, gobernador de Antioquia de 1995 a 1997, presidente en dos periodos del 2002 al 2010, senador del 2014 al 2018 y presidiario el 12 de agosto del 2020. En cada uno de estos renglones ha tenido de manera coincidencial su relación con sectores violentos de la sociedad. Como director de la Aerocivil aparecieron investigaciones que lo relacionaban con la expedición de licencias de aviones que eran utilizados para traficar drogas. Cuando fue gobernador de Antioquia se le relacionó con una presunta responsabilidad en 4 masacres entre 1996 y 1997. San Roque, La Granja y El Aro. En esa misma investigación se mencionó el asesinato del líder Jesús María Valle Jaramillo, que denunció los hechos. Su relación con el narcotráfico. Un helicóptero de propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, fue incautado en el operativo de 1984 en las zonas entre Caquetá y El Meta, denominado Tranquilandia. Dicho lugar era el centro de operación y producción de coca organizado por el Cartel de Medellín en participación con los hermanos Ochoa, el Cartel de Cali, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder. Entre otras relaciones se encuentra la del medio hermano de Uribe, Camilo Uribe, que se relacionaba con Cristian Borda Gómez, conocido con el alias de Tommy, o el jarlista de la mafia, señalado como jefe de una organización dedicada a la exportación de cocaína a Estados Unidos. Según las autoridades, trabajaba para los mellizos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera. A eso sumarle la segunda mujer de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano de Uribe, Dolly de Jesús Cifuentes Villa, o sea, la cuñada, conocida como la Meno, y Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina, que fueron pedidas en extradición por lavado de activos y tráfico de cocaína al servicio del Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa en México, con el paramilitarismo. Las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez se refieren a su presunta participación y vinculación con organizaciones paramilitares. Varios testimonios lo relacionan con las AUC cuando él era gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 1997. En ese periodo se cometieron las masacres de La Granja y El Aro. En indagatorias, varios testigos que trabajaban en la hacienda La Carolina, de propiedad de los Uribe en los años 90, declararon que era el centro de operaciones del grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles, liderado entre otros por Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe. El grupo se dedicaba a asesinar a pequeños delincuentes, drogadictos y supuestos auxiliadores de la guerrilla, según relatan los testigos. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en varias oportunidades ha declarado la vinculación de Álvaro Uribe con la promoción y el accionar del paramilitarismo.
Juan Guillermo Monsalve, otro líder paramilitar, acusó a Uribe de auspiciar la creación del bloque Metro. El ex paramilitar colombiano Pablo Hernán Sierra, conocido con el alias del Tuzo Sierra, acusó al expresidente colombiano de ser el referente político de la organización armada ilegal que lideró varios fusilamientos y descuartizamientos en el país. El ex jefe paramilitar del Frente, Cacique Pipintá, declara la existencia de un video que ubica a Uribe en una reunión en Puerto Berrío entre ganaderos y paramilitares. Durante esa época se fortalecieron las relaciones entre los ganaderos, los políticos, los empresarios, las fuerzas militares y el Estado a través del DAS para perseguir, chuzar y asesinar a los contradictores, líderes sociales, periodistas y desmovilizados. Más de 100.000 personas asesinadas, 6.65 millones de hectáreas abandonadas por desplazamiento, más de 8 millones de desplazados. De todo esto se desprende el tema de ley de tierras, los terceros de buena fe, defendido a capa y espada por María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y otros tantos más que se beneficiaron de esas tierras lavadas con sangre. Estados Unidos tiene investigaciones desde el año de 1991 en contra de Álvaro Uribe Vélez por vínculos con el narcotráfico. Las oficinas de seguridad americana tienen indicios de que el cartel de Medellín financió su campaña para senador. Además, se apunta a posibles relaciones de Uribe con acciones del paramilitarismo. Junto con el narcotráfico y el paramilitarismo están las investigaciones por la conocida Yidis política. La representante a la Cámara, Yidis Medina, admitió recibir ofrecimientos por parte de funcionarios del gobierno nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial. Además, fueron vinculados entre otros Sabas Pretel, Diego Palacio y el exsecretario Alberto Velázquez. La fiscalía los acusó en el 2010 como presuntos responsables del delito de cohecho. En el 2008 se destapa el caso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo dentro del periodo presidencial de Uribe, que es considerada por Human Rights Watch como un caso de violación de derechos humanos inédita en el mundo, pues fueron sus propias Fuerzas Armadas las encargadas de organizar de manera sistemática el asesinato de sus propios civiles, todo como consecuencia de la exigencia de la política de Estado implementada desde la presidencia por la obtención de resultados. Más de 6.402 casos, al menos los conocidos y registrados, y más de cientos de fosas comunes regadas por el país. Por lo que Uribe ha intentado, junto con sus seguidores ideológicos, de descalificar y acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido la encargada de recoger miles de testimonios de civiles y militares que han reconocido dichos hechos y que evidencian que sí existió complacencia y motivación por parte del Ejecutivo. Las más recientes publicaciones periodísticas se han enfocado en las propiedades que han venido acumulando los Uribe. En diversas investigaciones se ha podido comprobar el extenso listado de propiedades a nombre de Álvaro Uribe, Lina Moreno de Uribe y sus hijos Tomás y Jerónimo, las cuales se presumen más de 72 en todo el país, dentro de las cuales aparecen grandes extensiones de tierra, como el ubérrimo. Dado su historial de relaciones entre narcotráfico, paramilitarismo y su alto nivel de clientelismo por su posición como alcalde, gobernador, presidente y senador, todas las investigaciones periodísticas apuntan a que algo no muy santo ocurrió allí. Con todo esto, en el 2012, el senador Iván Cepeda, hijo del líder político de izquierda Manuel Cepeda, que fue asesinado por agentes del Estado en 1994, en un debate en el Senado de la República, presentó pruebas que desde diferentes ángulos vinculan a Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, el narcotráfico y diferentes hechos de violencia. Desde ese momento se da inicio a una serie de hechos en los que Uribe, por intermedio de abogados y políticos, presuntamente intentan voltear a los testigos que Iván Cepeda había recolectado. Es Uribe el que arremete contra Cepeda buscando que fuera investigado por la Corte Suprema. En el 2018, la Corte Suprema ordena investigar a Uribe por manipulación de testigos en contra de Iván Cepeda. Han sido muchas las jugaditas que el expresidente Uribe ha llevado a cabo para desviar el proceso, llegando a poner como presidente a Iván Duque, que a su vez montó a su amigo de universidad Francisco Barbosa a la Fiscalía General de la Nación, a donde llegaría el caso.
En el 2020, la Corte Suprema ordenó detener preventivamente a Uribe por el caso de la manipulación de testigos. Uribe cumplió la detención en el ubérrimo, en una extensión de 1.500 hectáreas. En octubre del mismo año, la jueza Clara Jimena Salcedo, después de 2 meses de reclusión, le otorga la libertad. Uribe renuncia como senador y logra no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia y que su caso pase a la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía, la cual es dirigida por Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, nombrado por Iván Duque, que sirvió en las toldas uribistas. En más de 2 oportunidades, sus amigos han intentado precluir el caso de manipulación y soborno de testigos de cara a la investigación que realizó Iván Cepeda, vinculándolo al narcotráfico y paramilitarismo. Álvaro Uribe Vélez es considerado por muchos el mejor presidente que ha tenido Colombia, pues su discurso lleno de odio y venganza de derecha caló en una clase social que puso por encima sus propiedades y comodidades a la vida de millones de colombianos. Les vendió miedo, odio y una falsa tranquilidad basada en violencia que llevó al país a vivir uno de los peores capítulos. Muchos se despertaron y salieron a las calles a decir: no más Uribe.